Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Eh, para mí es un gusto estar con ustedes esta noche otra vez, pues compartiendo un poco acerca de la Biblia y las muchas preguntas que ustedes pueden tener al respecto. En este día, el tema de hoy es ¿cómo puedo hacer uso de la Biblia? ¿Verdad? A veces esa palabrita para nosotros es como un nombre religioso, sinónimo de algo desconocido. Nunca en nuestra vida hemos leído una Biblia para algunas personas, para otros de pronto sí están familiarizados, ¿verdad? Pero hoy vamos a develar algunos cualidades, algunas ventajas que podemos sacar de la Biblia. Antes que nada, pues quiero presentarme para los que no me conocen, para las personas que puedan llegar a ver este video. Yo soy Wendy Caleb, yo soy de profesión psicóloga. Eh, Sin embargo, estoy hablando o he decidido hablar estos temas espirituales, estos temas de Biblia, etcétera, porque tengo 30 años de ser cristiana, ¿no? De conocer a Cristo. Entonces creo que la experiencia en todos estos años de vida a mí me permiten hablar de estos temas y les voy a hablar no solamente, bueno, no es que solamente, no voy a hablarles acerca de temas teóricos, ¿verdad? Ya no voy a hablar acerca de temas teóricos, sino que lo que quiero hacer es hablarles acerca de mi práctica, desde mi experiencia, qué es lo que a mí me ha servido. ¿Sí? Entonces vamos a empezar. Voy a explicarles un poco cómo va a ser esta charla del día de hoy. Voy a ir alternando con algunas diapositivas y luego voy a explicar los puntos que yo estoy tratando de darles a conocer a ustedes. ¿Sí? Así que vamos a ver primero un minuto, denme un minutito para activar la zona de chat para las personas que se vayan conectando y quieran hacer algún tipo de preguntas, ¿verdad? Y bueno, pues estar en contacto, por así decirlo. Empecemos entonces. ¿Cómo usar la Biblia? Pero primero, para usarla, tenemos que saber qué es la Biblia. ¿De qué se trata esa palabrita? Entonces, vamos a ver. Veamos. ¿De qué se trata la Biblia? ¿Cómo puedo usarla? ¿Sí? Aquí estamos ya. ¿Cómo puedo hacer uso de la Biblia? Para que ustedes sepan, primero vamos a ver qué es la Biblia, ¿verdad? Este término, esta palabra, viene de un griego, de una raíz griega, que se transcribe, se lee como biblión, que se traduce como libritos, ¿verdad? O sea, la Biblia es como un librito, ¿sí? Pero en plural. Es decir, que es una colección de libros. Lo que nosotros conocemos en la actualidad como un grupo, un libro grueso, uno solo, pues por dentro tiene una colección de varios libros. Y en total estos libros son 66. Es decir, que tú tienes en la Biblia 66 libros diferentes, con diferentes nombres, obviamente. La Biblia se divide, se podría decir que en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Bien, el Antiguo Testamento es la narración desde la creación hasta los reyes, los jueces, los profetas y la historia del pueblo de Israel. ¿Sí? Toda la historia, todas las peripecias, si se podría decir, que pasaron, todos los aciertos, las guerras que ganaron, las guerras que perdieron, y pues los personajes ilustres que muchos de nosotros ya hemos escuchado, porque hemos visto en la televisión, porque lo hemos visto en las novelas, lo hemos leído en algún periódico, etc. Entonces, eso se trata del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, sin embargo, ya narra la vida, el nacimiento, la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de Cristo y cómo fue todo su ministerio, el tiempo que estuvo acá en la tierra y la de sus discípulos, ¿verdad? Entonces ya tenemos claro que Biblia no es una palabra
esotérica, una palabra rara, ¿verdad? Porque a veces relacionamos la Biblia con religiosidad, pero en realidad lo que Biblia quiere decir que es un compendio de muchos libros. Y estos libros en la era actual se han clasificado como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Por qué digo en la era actual, en nuestra era moderna? Porque en la época de Cristo, ¿verdad? En la época de las historias que narra el Antiguo Testamento, no existía la Biblia como tal. Nosotros tenemos la ventaja de tener ya junto todo en un solo libro y poder tener acceso a ella en los países en los que tenemos libre acceso. Pero en esa época no es que iban a la librería de Jerusalén y pedían una Biblia y ahí la compraban, no existía tal cosa. Simplemente había manuscritos que pues se pasaban de generación en generación y eso era lo que se consideraba pues los libros de Jueces, Deuteronomio, Génesis, Isaías, los Salmos, los Proverbios, etc. Veamos entonces, continuemos. ¿Por qué nosotros o por qué los cristianos dicen que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Qué nos lleva a nosotros a poder afirmar esto? ¿Por qué nosotros tenemos la certeza de que esos 66 libros que están ahí plasmados en lo que nosotros ahora conocemos como la Biblia es la palabra de Dios? Voy a dar algunas cualidades que les van a dejar ver a ustedes también que este libro pues es extraordinario, no tiene comparación con ningún otro. Primero, este libro, como ya lo había mencionado antes, tiene diferentes escritores. ¿Sí? Hay varios escritores que hicieron lo que hoy conocemos la Biblia, pero tiene un mismo autor. Dios, a través de su Espíritu Santo, inspiró a Moisés, inspiró a David, a Pablo, a Juan, a Salomón, a Isaías, etcétera, etcétera. A todas las personas que escribieron la Biblia fue por una inspiración de parte del mismo Dios, para que ellos pues escriban los hechos que vivían en ese momento, relaten las historias, pero inspirados por el mismo Dios. Hasta aquí pareciera que no hay nada extraordinario, ¿sí? Continuemos con el siguiente. Aquí viene algo que sí te va a sorprender. Estos autores, estos 66 autores de la Biblia, estos 66 libros de la Biblia, perdón, fueron escritos en diferentes tiempos. No fue en una época en la que se pusieron de acuerdo todos los escritores y dijeron, bueno, ahora vamos a narrar lo que ha sucedido. No, sucedió en diferentes tiempos, en diferentes años. Y muchos de estos, de un libro a otro, tienen muchísimo tiempo de años. Por ejemplo, de un libro al otro pueden haber pasado 100 años, 400 años, 600 años, etc. Entonces, de uno a otro hubo mucho tiempo de diferencia. Ninguno de ellos se conoció entre sí, no se conocían entre sí, la mayoría, ¿no? La mayoría no se conocieron entre sí, pero todos escribieron sobre el mismo mensaje. Diferentes historias que llegan al mensaje central, que es el plan de Dios para que el hombre se reconcilie con él. Y esto lo puedes ver en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, toda la Biblia. El plan central es que Dios busca la reconciliación del hombre con él. ¿Sí? Y todo este tema de por qué Dios está peleado con el hombre, por qué el hombre no tiene una relación como natural con Dios, eso lo vamos a ver en un tema posterior. Pero hasta aquí tenemos entonces dos cosas que hace la Biblia extraordinaria. Primero, que tiene varios escritores, como dijimos, pero hay un mismo autor, que es Dios, que inspiró a todos los escritores a poder redactar lo que está en la Biblia. Y segundo, estos escritores no se conocían, vivieron en épocas muy diferentes, en años totalmente diferentes, incluso 400, 600 años de un libro a otro. Bien, sigamos. La palabra de Dios, bueno, aquí dice, otra de las cualidades es que es viva y eficaz. ¿Qué significa esto? Me preguntarán, ¿verdad? O se preguntarán ustedes. ¿Qué significa que sea viva y eficaz? Bueno, aquí hay un versículo que explica muy claramente qué significa esto. En Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante
que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Espectacular, ¿verdad? Entonces, la palabra, la Biblia, tiene esta característica, que es viva y eficaz, no es una letra muerta, ¿sí? La Biblia dice que puede purgar dentro de ti cuando la lees y puedes sacar a relucir las intenciones de tu corazón. Muchas veces nosotros decimos, estoy confundido, no sé qué hacer, es que a veces me gusta hacer esto, a veces me gusta hacer lo otro, a veces siento esto, a veces no siento lo mismo que sentí la vez pasada, en fin, ni nosotros mismos nos conocemos. Sin embargo, a través de la Biblia dice que las palabras que están allí escritas penetran hasta lo más profundo de nosotros, hasta los tuétanos, hasta la médula de nuestros huesos, y disciernen los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Entonces, esta no es una palabra que es un libro histórico, donde está allí como una enciclopedia que narra las épocas, las eras. No es simplemente eso, es una palabra viva, porque Dios la hizo así, ¿verdad? Para que tuviera efecto en nosotros y para que nos sirviera, pues, ¿no? Entonces, te voy a poner un ejemplo. Si yo soy el dueño de la compañía, tengo una compañía, y entonces quiero decirle a mi personal que hay reglamentos en mi compañía, el reglamento para llegar, el reglamento para el uniforme, el reglamento para estacionarse, el reglamento para hacer los pagos, etcétera, etcétera. Yo como dueño de la compañía no me voy a poner a escribir esos reglamentos, yo no lo voy a hacer. Voy a buscar personas, ¿sí?, que lo hagan por mí. Pero estas personas no van a poner lo que ellos quieran, van a poner lo que yo les voy a direccionar a hacer, lo que sea mejor para mis empleados, lo que sea mejor para mi compañía. Pues lo mismo hizo Dios con la Biblia, ¿no? Una analogía semejante, similar. Entonces, Dios es el dueño del mundo, el creador de todo lo que existe. Y Él tiene instrucciones, hay reglamentos, hay formas de hacer las cosas para que todo funcione mejor. Entonces, lo que hizo fue inspirar a otras personas para que a su vez estas personas escriban para los seres humanos lo que Dios quería comunicar. Y aquí viene el segundo punto, el otro punto. La Biblia es el medio por el cual Dios da a conocer sus pensamientos a la humanidad. Qué espectacular esto, ¿verdad? Imagínate poder saber cómo es Dios, cómo piensa, qué le gusta, qué le disgusta, qué le hace poner alegre, qué le hace poner triste, todo lo que tú puedas imaginar acerca de conocer cómo es Dios, cómo es la persona de Dios, te lo puede decir la Biblia. De hecho, ese es el propósito. Es para dar a conocer los pensamientos de Dios a la humanidad. Ahora, te voy a poner aquí también otro ejemplo. Como decíamos la semana pasada, Dios tiene un mensaje para la humanidad, sí, pero no se lo va a dar a cualquiera. No se lo va a dar a todo el mundo. Solamente lo puedes recibir una vez que tú formas parte de esa compañía, usando el ejemplo anterior. Cuando tú formas parte de esa familia, ¿verdad? Y ya vamos a ver cómo puedes hacer. Entonces, ¿cómo puedo usar la Biblia? ¿Cómo puedo usarla? Si yo tengo una Biblia a la mano, ¿qué hago con ella? Bueno, te lo voy a explicar. Primero, antes de poder usar la Biblia y poder sacarle el máximo provecho, tienes que reconciliarte con Dios a través de Jesús. Ser parte de su cuerpo, de su familia, de su pueblo, como quieras llamarlo. Yo daba un ejemplo la semana pasada donde explicaba que tú en tu familia, si tienes tu esposo, tus hijos, si vives con tus padres, etc., hay cosas que solo se hacen en familia, hay secretos que solo lo sabe tu familia. De hecho, todas las familias tenemos secretos. Y cuando nos casamos, no es que conocemos a nuestro novio y le contamos toditito lo que
nuestra familia ha vivido y ha pasado, ¿no? Tenemos que primero tener confianza en nuestro enamorado, en nuestro novio, y ya cuando es nuestro esposo, pues le podemos contar con confianza porque ya es parte de nuestra familia. Lo mismo pasa con Dios. Tienes que ser parte de esa familia para que Él pueda decirte todos los secretos que tiene para ti, todo lo que, sus pensamientos, cómo es Él. Entonces, primero tienes que reconciliarte con Dios. ¿Cómo lo haces? Me preguntarás. Bueno, es simple. Puedes hablar con Dios, no necesitas intermediarios, no necesitas palabras especiales, no necesitas clichés religiosos, simplemente decirle a Dios, Señor, Dios, como tú quieras, yo me arrepiento de mi forma de vida, de la forma desordenada en la que vivo, no sé, me arrepiento de mis pecados, yo quiero conocerte, quiero saber qué es lo que tú tienes para mí, yo pongo mi vida en tus manos. Y con esas palabras, ¿verdad? Que pueden parecer mágicas, pero simplemente es como una autorización que tú das. Entonces con eso tú tienes garantizado que Dios te diga y te revele las cosas que Él tiene para su familia. Acuérdate siempre del ejemplo que te di anteriormente sobre los secretos de la familia, ¿no? Bueno, una vez que hagas esto, inmediatamente vas a recibir la ayuda del Espíritu Santo. ¿Recuerdas que hablamos que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, que es una parte de Dios, ¿verdad? Ese fue el que inspiró a los escritores de la Biblia a hacerlo, a escribir lo que está. Si ese mismo Espíritu Santo, que fue el que les inspiró a ellos, el que les dijo al oído lo que tenían que decir, ese mismo viene hacia ti. Una vez que te has reconciliado con Dios, llega a ti y te va a decir cuál es la intención que Él tuvo para escribir todas esas palabras, ¿verdad? Entonces es el mismo Espíritu, el mismo que escribió la Biblia, te va a orientar a ti a que la puedas conocer mejor y cómo darle un uso para tu provecho, porque para eso está escrita. ¿Mm? Bueno, te recomiendo también que leas periódicamente la Biblia, ¿sí? Familiarízate con ella. Como todo, te voy a dar una experiencia propia. Cuando yo estaba en mis primeros años de psicología, recuerdo que en primer año me tocó leer un manual de Freud, ni siquiera recuerdo cuál era, de los escritos de Freud, ¿verdad? Yo jamás antes en mi vida había leído nada semejante. De hecho, yo me había graduado de secretariado en el colegio, entonces no tenía ni siquiera nada que ver de ciencias, nada de eso. Cuando yo llego a la universidad y me mandan a hacer un resumen, una síntesis, bueno, todo lo que le mandan a hacer uno en la universidad, y me pongo a leer el folleto que me tocó, tremendo. Yo me considero una buena lectora, que me gusta leer mucho. Entonces en ese momento empecé a leer. Cuando llegué al segundo párrafo, traté de recordar de qué se trataba, siquiera el primer párrafo, no tenía ni la más remota idea. No sé, no entendía. Era un montón de palabras raras y tuve que volver a releer el primer párrafo, tampoco entendía, así que tuve que coger un señalador e ir línea por línea y pues también ir sacando todas esas palabras raras que no entendía, buscando qué significaba, luego ir hilando un poco qué tenía que ver eso con el siguiente párrafo. En fin, fue todo un trabajo, pero me habitué y ahora pues yo obviamente entiendo todo lo que leo respecto a la psicología y todos esos términos también medio raros que se suele usar, ¿verdad? Que catarsis, que mecanismos de defensa, etcétera, etcétera. Entonces, a lo que quiero llegar es que igual tienes que hacer con la Biblia, tienes que familiarizarte con el lenguaje, con el texto que está, ¿verdad? Porque hay un orden también en la Biblia y pues uno de nuevo como que se va a hacer un poquito chocante porque no está acostumbrado, como cualquier lectura. Luego te voy a dar, y aquí también repito lo de la semana anterior, cómo puedes familiarizarte con ese lenguaje. Bueno, existen traducciones de la Biblia. No es que son Biblias diferentes, no hay un montón de Biblias que dicen cosas diferentes, no hay una sola, pero las traducciones a lo que se refieren es que pues han puesto las palabras de la Biblia
y han usado sinónimos de palabras, palabras más actualizadas. Yo estoy segura que nuestra generación, ¿verdad?, no habla igual que hablaban nuestros abuelos o que hablaban nuestros tatarabuelos. En esas épocas usaban palabras como más sofisticadas, como más educadas, ¿verdad? Se escuchaban más bonitos. Ahora los jóvenes hablamos diferente. Las palabras son más sueltas, por así decirlo. Entonces, lo que hacen las traducciones de la Biblia es actualizar a las palabras del momento, ¿no? Que sea más entendible para la generación que está. Entonces hay varias traducciones y yo te estoy señalando ahí algunas. Hay muchas más, pero son las más conocidas. Tenemos la Reina Valera de 1960, que esa es la más conocida. Todo el mundo la conoce. Creo que hasta las Biblias que están en los hoteles, los Nuevos Testamentos pequeñitos, son Reina Valera 1960. Esa es la más conocida. Tenemos la Nueva Versión Internacional, traducción al lenguaje actual, la Biblia de las Américas, etc. Yo uso otra versión que no está ahí, que a mí me gusta mucho y que en algún momento, si están interesados, pues yo les voy a comentar cuál es la traducción que yo uso. Pero a lo que quiero decir es que no es que hay diferentes Biblias, pero hay diferentes estilos con palabras actualizadas, ¿verdad? Y te voy a dar un ejemplo a continuación. Tenemos este versículo que es muy conocido, es Juan 3:16, ¿sí? Juan 3:16, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así lo dice la Reina Valera 1960. Pero veamos qué dice la traducción al lenguaje actual y dice lo siguiente. Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que cree en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Está diciendo lo mismo, ¿sí? Solamente que lo está diciendo como que Jesús, en la persona de Jesús, ¿no? O sea, él mismo lo está diciendo. Y tenemos lo que dice la Nueva Versión Internacional. El mismo versículo dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Ves? Dice lo mismo, por supuesto que dice lo mismo, pero está usando sinónimos de palabras, de pronto diciéndolo de otra forma, pero dando a entender lo mismo. Entonces, eso te va a ayudar con las traducciones de la Biblia para que te puedas familiarizar. Puedes buscar la traducción que te sea más comprensible. Y no es necesario que las compres, ¿no? No es que ahora tienes que ir a una librería y comprar la Biblia en Reina Valera, luego te compras otra en la versión internacional. No. Ahora es tan fácil que hay aplicaciones en donde ya te vienen las diferentes traducciones de la Biblia, las versiones, ¿no? Entonces, hay una muy buena, que es la más usual, la muy completa, que es la YouVersion. En el App Store tú lo puedes descargar y pues ahí tienes toda la Biblia y otros recursos, ¿no? Entonces, sigamos. Te recomiendo que empieces leyendo el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento, bueno, es toda la historia y es muy interesante y hay muchísima enseñanza en todo el Antiguo Testamento, muchísima enseñanza, pero te va a costar un poquito más adaptarte a ella, ¿no? Entonces yo particularmente te recomiendo que empieces por los Evangelios, el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ahora, ¿qué son los Evangelios? La palabra evangelio significa simplemente buenas noticias. Entonces, lo que quiero es un poco sacarte ese chip de esas palabras religiosas que a veces como que te asustan y no te permiten acercarte a Dios, a la Biblia, ¿verdad? Porque tú dices, no, eso suena como muy antiguo, como muy místico, como muy religioso. Pero evangelio significa buenas noticias. Así que yo te recomiendo que empieces por el Nuevo Testamento con las buenas noticias, ¿ya? Lee preferentemente por capítulos. La Biblia está compuesta, como ya habíamos dicho, por varios libros de diferentes autores, perdón, de diferentes escritores, pero de un mismo autor, con un mensaje central a través de toda la Biblia. Cada librito de estos
los Salmos, todos los Proverbios, el Génesis, el Apocalipsis, todos están formados por capítulos. Capítulo 1, capítulo 2, como una obra literaria. Estos capítulos, a su vez, tienen versículos. Los versículos son pequeñas líneas, los versos, ¿no? Los versos, que pueden estar formados por 1, 2 o 3 líneas, es un versículo. Entonces, eso, así está formado cada libro de la Biblia. Entonces, yo te recomiendo que leas un capítulo entero, todo el capítulo 1, ¿verdad? Luego todo el capítulo 2, luego todo el capítulo 3. Te va a ser más fácil seguirle la hilación al libro, o sea, seguirle el hilo de un capítulo a otro. Puedes buscar referencias, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Muchas personas, no creo que, no es lo más recomendable, pero es como lo que te engancha finalmente, ¿no? Entonces, hay versículos para todo. La Biblia tiene la solución a todos tus males, podríamos decir. Si tú necesitas saber de dinero, si tú necesitas saber de relaciones amorosas, si tú necesitas saber de pérdida de empleo, si tú necesitas saber acerca de la muerte, acerca del duelo, acerca de la ansiedad, acerca del temor, etcétera, todo lo puedes encontrar en la Biblia. Y hay lugares donde tú puedes, internet mismo, ¿no? O sea, tú puedes buscar, hoy día me siento con ansiedad, hoy tengo miedo, no sé, se me ocurre. Tú puedes buscar versículos que hagan referencia a ese tipo de situaciones y los vas a encontrar, ¿no? Eso también te va a acercar un poco a la Biblia y a tener recursos para cuando tú los necesites. No es lo más aconsejable porque recuerda que la Biblia tiene un contexto. Entonces, un versículo forma parte de un capítulo y ese capítulo tiene un contexto. Entonces, leer solo un versículo te va a dar una mínima parte nada más, pero es preferible que leas todo el contexto para que tenga más sentido. Entonces, por eso te recomiendo que leas por capítulos, pero es un modo también válido. Usa la versión de la Biblia que más te guste. Como ya te lo mencionaba, hay varias. Y te repito, yo uso una que me encanta, ¿verdad? Que me encanta y en algún momento pues voy a tener la oportunidad de enseñarles, pero ya personalmente cuando ustedes quieran alguna consulta en particular. ¿Verdad? Entonces, usa la versión de la Biblia que más te guste. Y por último, por último, he escrito más. Escribe lo que hayas aprendido, lo que te haya impactado, lo que para ti significa ese capítulo que has leído. Escríbelo. ¿Por qué te digo esto? No somos muy habituados a escribir nada, ¿verdad? No somos muy habituados a escribir nada, excepto las chicas cuando éramos más jóvenes escribíamos los diarios, pero creo que las chicas de mi época, las de ahora, no sé. Pero escribe lo que hayas aprendido. ¿Para qué te va a servir esto? Porque después tú vas a poder revisar para atrás lo que has escrito y las impresiones, lo que has podido recibir de parte de la Biblia y te vas a dar cuenta que la entiendes mejor. Y eso mismo que tú escribiste antes que te impactó, te va a servir incluso para el tiempo de ahora. Te lo digo de experiencia, yo tengo ya como 3 cuadernos escritos de todo lo que yo he podido aprender de la Biblia, lo que me pareció tal versículo, lo que aprendí, en qué me gustó, cómo lo entendí, en fin. Entonces, y ahora que yo lo leo, yo digo, yo escribí esto, no lo puedo creer, ¿no? Ni siquiera aparecen palabras mías. Entonces ahí yo me doy cuenta que en realidad el mismo Espíritu Santo que inspiró a los autores a escribir, a los escritores a escribir todo lo que está en la Biblia, es el mismo que me ha dicho a mí lo que me sirve en ese momento de lo que leí, ¿no? Entonces es el mismo, porque yo digo, yo no pude haber escrito eso, ¿no? Entonces, pero esa es lo que nosotros decimos la revelación. Y eso es lo que yo te digo, es como esos secretos que Dios le da a su familia, ¿ya? Entonces, escríbelo, aunque no empieces, no sepas por dónde, pero haz el intento de plasmarlo en un papel. No te frustres al inicio, ve despacio, ¿no? También como te explicaba, cuando a mí me tocó leer los libros de Freud, tuve que leer párrafo por párrafo, ¿no? Ir despacio, señalando un párrafo, y ese párrafo lo leía 2 o 3 veces hasta que tenga sentido para mí, y luego pasaba al siguiente párrafo, y así lo hice por lo menos todo el primer año de mi universidad. Ya después, ya, como dicen los chicos, ya era papelito, pues, ¿no?
Pero entonces lo mismo pasa también con la Biblia. No te frustres al inicio, ve despacio. Y puedes subrayar. Bueno, ahora todos usamos una Biblia en teléfono, ¿no? Pero yo particularmente sí recomiendo que tengas una Biblia física. Yo, ¿verdad? Porque digamos que todavía soy de la vieja guardia, entonces a mí sí me gusta subrayar, me gusta poner anotaciones a los lados, si tengo alguna duda, o sea, me gusta como manosear así el texto, ¿no? Como lo hacía en la universidad también. De pronto, si no estás habituado a eso, pues puedes manejar en la Biblia y las versiones que te digo de la Biblia que hay en las aplicaciones para teléfono móvil, te dan opciones de subrayado, ¿no? De resaltar lo que te ha llamado la atención. Entonces, puedes hacer eso, puedes subrayar, puedes anotar incluso, bueno, esto no entendí mucho, puedes preguntarle a alguien si tienes una duda, a alguien que sepa al respecto, ¿ya? Usa diccionario si no entiendes una palabra. Entonces, puede ser, como te decía, puede ser que tengas acceso a una Reina Valera, a esa versión de la Reina Valera 1960, que sí hay palabras que no son tan comunes ahora. Por ejemplo, redarguir o, no sé, no se me viene ahora a la mente alguna, pero palabras como estas, ¿no? Entonces, ¿qué es redarguir? Eso no se usa comúnmente. Entonces, puedes ir al diccionario y buscar qué significa, y eso te va a dar más sentido a lo que estás leyendo, ¿no? Entonces, usa el diccionario como un libro de texto, úsalo para entender las palabras, para buscar las palabras que no entiendes. Y bueno, finalmente, disfruta de su contenido y sácale provecho, ¿sí? La Biblia, como lo decíamos antes, es el manual de Dios. Todo lo que Él quiere decirnos para que nosotros vivamos bien. ¿Mm? Yo te hago una pregunta ahora. ¿Qué pasa si tú tienes un vehículo de marca, no sé, Nissan, de cualquier marca que tengas, y si no tienes vehículo, digamos que es un móvil, un teléfono celular? Tu teléfono es Samsung, otros tienen Huawei, otros tienen iPhone, etc. ¿Qué pasa si se te daña una pieza de ese teléfono? O el teléfono te viene con un manual, cómo lo uso, cómo lo enciendo, cómo hago el captura de pantalla, dónde guardo, etc. Si tienes un teléfono Samsung, no creo que vayas a usar el manual de un teléfono iPhone, ¿verdad? Porque no es el mismo. Entonces, a lo que me refiero es que la Biblia es el manual que Dios, nuestro creador, nos dio para que nosotros podamos entendernos, como lo veíamos antes, ¿no? Para que podamos discernir qué pasa dentro nuestro, qué está mal. Cuando decimos es que no sé por qué hago lo mismo siempre, o sea, eso que me desagrada, eso que me molesta, termino haciéndolo y no sé por qué. Bueno, Dios sabe por qué y te lo ha puesto en el manual de la Biblia, ¿no? Entonces tú vas a poder ir viendo qué está mal dentro de ti, o qué está bien y qué puedes resaltar. Y no solo esos temas. En la Biblia, créeme, hay temas financieros también. No, tú podrás decir, pero ¿por qué la plata no me alcanza? ¿Por qué no puedo ponerme un negocio? ¿Por qué nunca tengo dinero para invertir? ¿Verdad? Ahora que se habla todo de inversión y de emprendimiento, etcétera. Bueno, la Biblia te lo dice también, ¿no? La Biblia te da instrucciones financieras. ¿Cómo puedes manejar el dinero? ¿Cómo puedes ser un buen administrador? Entonces, ese manual son las piezas originales que nosotros, como creación de Dios, necesitamos. Cualquier otro libro, cualquier otra forma de, de ver la vida es como que no estás yendo a la casa correcta, como que le estás poniendo al carro un repuesto que no es el original. Entonces, pues, los repuestos que no son originales te sirven un momento, ¿verdad? Te sacan del bache, como dice la gente. Es más barato, es más fácil de conseguir, pero no te dura ni un año, ¿ya? Entonces, todas las otras cosas que la meditación trascendental, que el yoga, que el budismo, en fin, son cosas que te ayudan a mejorar, pero no son el manual del creador, no son el manual del creador para ti, ¿verdad? No lo son. Entonces tienes que ir al manual original y esa es la Biblia. Y ya estuvimos viendo
¿qué es lo que hace la Biblia extraordinaria? Porque no hay que dudar de que esa es la palabra de Dios. Y hay muchos otros datos que pueden llevarte a la misma conclusión, pero que no los vamos a ver ahora por falta de tiempo. Entonces, mi última recomendación es esa, ¿no? Disfruta de su contenido y sácale provecho. Sácale provecho al máximo, porque lo tenemos al alcance y porque es los pensamientos de Dios a tu disposición. Entonces, yo espero que te haya gustado este tema el día de hoy. Si tienes preguntas, puedes escribirme, voy a subir este video a YouTube, puedes dejar tus comentarios ahí. Y bueno, simplemente quiero darles a ustedes, a los que escuchen estos cortos videos, de todo lo bueno que a mí me ha pasado y que quiero compartir con ustedes. No soy una experta, no soy una pastora, no soy una predicadora, ¿verdad? Simplemente soy una persona común que tiene una relación cercana con Dios y que ha aprendido muchas cosas en todos estos años. Así que yo les agradezco y espero tenerlos pues hasta el próximo tema. Chao.